La palabra de Dios dice que en 2 ocasiones Jesús lloró. Una fue frente a la tumba de Lázaro y otra contemplando la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús cuando contempló la ciudad de Jerusalén? De ese y otros temas estaremos hablando aquí en la Escuela Sabática Práctica. Saludos queridos amigos y a toda la audiencia de la Escuela Sabática Práctica. Aquí tu amigo el pastor Abdiel del Toro y estamos muy felices de que estés con nosotros conectados una vez más. Esta es nuestra segunda semana. Vamos a estudiar la lección número 2 de este trimestre y estamos contentos de que tú estés conectado una vez más con nosotros. Gracias por acercarte a las distintas plataformas y redes sociales de Esperanza TV. Ahí tanto en YouTube como en Facebook, en Instagram. Búscanos en todas las plataformas para que puedas recibir bendición y compartir también nuestro contenido. Hoy me acompaña una vez más aquí mis amigos y compañeros, el pastor Oscar Tavera y Rolando Morgado. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy, Oscar? Bueno, yo estoy de buen ánimo, estoy bien, agradecido de la gracia y la misericordia de Dios cada día. Y contento de poder compartir la palabra con ustedes y con nuestros amigos seguidores. Disfrutando el estudio de esta lección. Rolando, ¿cómo te encuentras? Estoy feliz porque la primera semana fue una semana bendecida, donde aprendimos mucho, pudimos compartir y esta semana también veo cosas lindas que podemos compartir y sé que el Espíritu Santo los va a usar para hacer lindas cosas en nosotros. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener una oración antes de comenzar el estudio de esta semana, así que quisiera pedirte, Rolando, si puedes orar por nosotros en este momento. Gracias. Oremos. Querido Dios, gracias por esta oportunidad de compartir juntos de tu palabra. Y abrir, Señor, esa fuente de bendición para nuestras vidas. Hoy tú conoces nuestras necesidades, hoy tú conoces qué necesitamos en este momento especial en el cual estamos viviendo. Y queremos pedirte que tú uses cada aprendizaje que tengamos en este momento para tu honra y tu gloria y también para nuestro crecimiento y acercarnos más a ti, Padre. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de esta semana es la lección número 2. Lleva como título Amor o egoísmo, esa es la cuestión. Y la realidad es que estamos hablando del concepto del gran conflicto. Y dentro del concepto del gran conflicto hablamos la semana pasada de que en el momento de mayor crisis apareció un Dios lleno de gracia y de amor. Y la realidad es que aunque puede parecer complicada toda la historia del gran conflicto, hay una constante y es el amor de Dios. Amén. Un Dios de amor trabajando para la salvación de sus hijos. Y eso se repite una y otra vez a través de todo el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y hasta el día de hoy nosotros podemos confiar en ese Dios de amor, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos cuida. El texto para esta semana se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. Esta es una de mis promesas favoritas de la Escritura. Lindo, no sé cuántas veces la he leído y la vuelvo y la leo, y cada vez que recuerdo vuelvo y la leo porque me llena de mucha esperanza. Es saber de que Dios nos dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y si hay algo que es constante a través de toda la historia del gran conflicto, es la presencia de Dios. Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Cuando Adán y Eva pecaron, Él apareció y cayó allí. Él en el jardín del Edén. En todo momento Él se le apareció a Noé, se le apareció a Abraham, Él se le apareció a Moisés, se le apareció a Elías, a Eliseo, a David, a todos los grandes hombres de la Biblia. Dios siempre estaba cercano. Aún con la construcción del santuario, Él quería habitar en medio de ellos. Y eso llegó a su clímax en la venida de Jesús, encarnado a esta tierra. Y Jesús vino, Emmanuel, Dios con nosotros, y estuvo entre nosotros. Y todo esto es parte de esa gran obra de salvación, porque Dios salva de cerca, Dios no salva de lejos. Dios está ahí cerca de nosotros. Sin embargo, la lección de esta semana tiene como punto de partida un momento crucial,
triste para Jesús. Y es que Jesús ya había venido, había iniciado su ministerio público, pero un día está allí en el templo, en Jerusalén. Y dice la Escritura que Jesús llora. Las dos ocasiones que tenemos que Jesús lloró fue frente a la tumba de Lázaro y aquí. Y Oscar, hablábamos de esto hace un poco y tú mencionabas lo gráfico de que el texto bíblico nos mencione de que Jesús está llorando. Y me gustaría que pudieras abundar un poquito más acerca de eso y abundar de la razón por qué Jesús estaba llorando. Claro, para mí es uno de los textos más conmovedores de la Biblia, San Mateo capítulo 23, los últimos versos. Yo he llegado a llamarle a esto la impotencia de un Dios omnipotente. Y eso es una paradoja. Interesante. Porque si Dios es omnipotente, ¿cómo que en algún momento es impotente? Y eso es lo que está pasando. Jesús está llorando porque quiso hacer algo y no pudo. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, abrazarte, rescatarte, como la gallina lo hace con sus polluelos, y no me dejaste? Wow. Y no pude hacerlo. Wow. Jesús, con su capacidad de Dios, está mirando el futuro. Está mirando lo que le espera a esta nación por rechazarlo. Eso quebranta su corazón porque le ha estado ofreciendo el remedio, la sanidad, no solo la liberación de los desastres futuros que vienen, sino la liberación del pecado. Y ellos se lo impidieron. Entonces, allí veo a Dios todopoderoso al mismo tiempo llorando porque no pudo hacer algo. Wow. No porque Él no tenga poder para hacerlo todo, sino porque, como dijimos en la lección anterior, somos sedentes con libre albedrío. Y Dios no viola eso. Dios no viola. El amor de Cristo nos seduce, apela a nuestro corazón. Con cuerdas de amor. Nos enamora con cuerdas de amor, nos conquista, pero no nos obliga. Y aquí está Jesús, triste, con corazón quebrantado, porque los hijos que quiso salvar no se dejaron salvar. Rolando, qué interesante esta historia, porque vemos cómo Jesús está llorando sobre un pueblo que ha sido escogido, que Dios ha invertido. Wow. ¿Cuánto invirtió Dios? Enviando hombres, profetas, mensajes. Jesús mismo vino y estuvo entre ellos, pero como dice el texto, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Cómo contrasta esto y con la realidad de que todavía muchas personas hoy, al igual de lo que ocurrió allí en Jerusalén, todavía rechazan a Jesús, a pesar de que Él sigue intentando llamarnos y buscarnos? Fueron siglos de Dios dándole una nueva oportunidad al pueblo de Israel, escarriándose y Él buscando cómo retornarlos. Detrás de ellos. Detrás de ellos, corriendo detrás de ellos, dándoles una nueva oportunidad, diciéndoles, mira, aquí hay algo nuevo que puedo ofrecerte. Pero ellos manteniéndose y regresando al mismo lugar. Al punto de que ahora llega Jesús y recibe, tú sabes, lo ignoran. Pienso cuando llego a casa, Abdiel, pienso allí, una de las cosas que más me gusta es llegar a mi casa. Solamente por la siguiente acción que voy a recibir cuando sienten mis niños que abro la puerta de la casa. Wow. Veo que vienen corriendo, papá, a abrazarme. Para mí eso es el momento más feliz del día, no importa lo que haya pasado en el resto del día. Y me imagino al mismo Jesús llegando y Él añorando lo mismo, de esos hijos que tú sabes, ha dado todo por ellos durante años, les ha prometido, les ha dicho, hijos, estoy aquí para ustedes, los he perdonado, les he dado nueva oportunidad. Y ahora cuando Él llega, ¿qué sucede? No lo reciben. No lo reciben. Estaban ahí, lo ven y lo ignoran. No lo reciben. Y creo que es lo mismo que nosotros estamos haciendo muchas veces en el mundo donde estamos viviendo, en la actualidad que estamos viviendo. Jesús llamándonos, dándonos una nueva oportunidad y nosotros rechazándolo muchas veces. Interesante. Oscar, quería decir algo. Ahí se manifiesta el título de nuestra lección. Amor o egoísmo. Tenemos un Dios de amor manifestado siempre detrás de sus hijos. Tenemos esa manifestación en Cristo, se encarna, viene, y tenemos a un pueblo egoísta. La naturaleza del ser humano por el pecado se corrompió.
pensamos en nosotros y ni siquiera bien pensamos en nosotros, en lo que creemos que es bueno. Entonces ahí está esa naturaleza opuesta a la naturaleza de Dios. Y esta parte de la historia nos revela algo de Dios bien interesante. Nos revela de que Dios es un Dios que está totalmente comprometido con la salvación de su pueblo y de sus hijos. Claro. Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo todo lo que está a su alcance para salvar a sus hijos. Amén. Sin embargo, Dios no fuerza a nadie a que reciban la bendición que Él tiene para ellos. Como dice el libro de Apocalipsis, ahí en el mensaje a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Dios tiene la salvación, está a la puerta, claro, pero al fin del día nosotros tenemos que responder. Y probablemente le estamos hablando a algún amigo en este momento que sabe que Dios te ha estado llamando, que Dios te ha estado buscando, que Dios ha estado obrando y trabajando para que tú puedas acercarte. Y yo quiero decirte, tú necesitas tomar esa decisión. Dios te ama y Dios está haciendo todo. Pero la decisión está en tus manos en este momento si quieres recibir a ese Dios de salvación, a ese Dios que puede restaurar todas las cosas. En el caso de Jerusalén como nación, de Israel, ¿verdad? Como nación, Jesús sabía que lo estaban rechazando. Claro. Sin embargo, eso no era sinónimo de que todos los que estaban en Jerusalén rechazaban a Jesús. Claro. Porque había mucha gente, aún en Jerusalén, que creían en Jesús y lo siguieron. Claro. Y eso se ve también, no solamente durante los días de Jesús, sino después de su muerte y resurrección. Aún rechazando a Jesús, Jesús no dejó de insistir. Porque Exacto. Después de la muerte de Jesús, la destrucción de Jerusalén no llegó de una vez. Ajá. Pasaron más de 30 años, 37 años, 39 años pudieron haber pasado. Y entonces que viene la destrucción de Jerusalén. Significa que Jesús siguió mandándole mensajeros para seguir atrayéndolos. Y no solamente eso. Vemos aquí también el gran amor de Dios, porque si Israel, en este caso Jerusalén, había rechazado a Jesús, Jesús pudo haberle dicho, ¿saben qué? Ustedes van a ser destruidos. Pero no le voy a decir ni cuándo, no le voy a dar datos. Ustedes ahora resuelvan como puedan. Sin embargo, esa no es la actitud de Jesús. Es la actitud. Jesús tiene una actitud todavía de misericordia. Inclusive, da una profecía de destrucción de Jerusalén para que los que creen en su palabra puedan estar atentos y puedan salvar sus vidas. Porque al fin del día, creer en la palabra de Dios siempre nos trae salvación. Es lo que nos salva la vida. Creer en la palabra de Dios. Palabra. Y eso es interesante, Rolando, porque el Señor dio ciertas especificaciones de lo que iba a ocurrir para que los que creyeran en Él, en su palabra, pudieran salvarse y pudieran salvarlos de su casa. Fue una profecía, un regalo que les dio al pueblo, que si todos hubieran estado enfocados y escuchando, toda la ciudad se hubiera salvado. Pero sin embargo, en ese momento específico, solamente los que escucharon la voz de Dios, los que creyeron en las promesas de Dios, fueron los que entonces fueron salvos de esa destrucción total. Es interesante que sabemos que históricamente Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, pero ocurre algo muy gráfico allí antes de la destrucción de Jerusalén. Y el Señor había dicho que cuando vieran la ciudad rodeada, que ese era el momento de salir. Y lo que ocurre es que Jerusalén es rodeada, pero después ese ejército se va. Se va, abandona. ¿Qué fue lo que ocurrió allí, Oscar? Bueno, Jerusalén es rodeada. Hay que entender que los judíos eran muy belicosos. Eran un problema realmente para el Imperio Romano. Se levantaba una insurrección tras otra. No había manera de domar a esta gente. Por los grupos que habían dentro de Jerusalén. Los grupos que se levantaban uno tras otro, uno tras otro. Así que ya para ese tiempo parece que habían colmado la paciencia del imperio. Y el general Sestio Galo viene enviado para aplacar todo. Rodea la ciudad. Y entonces allí está todo el mundo atrapado. Pero de una manera misteriosa que no tiene una explicación así clara. Él se retira. Y los cristianos que estaban atentos a la palabra de Dios, esperando el mensaje de la señal de lo que Dios había profetizado. Los que habían creído en la palabra de Jesús. Los que habían creído en las palabras de Jesús, dijeron, aquí está la señal que Dios nos dio en su palabra. Y salieron. Más tarde sabemos que Tito entonces viene sin piedad. Y destruye todo. No solo Tito,
cuando tú lees esta historia en el conflicto de los siglos, dice que los soldados que venían con Tito no hubo manera de pararlo ni de controlarlo. El mismo general Tito no pudo controlarlos a ellos cuando empezó la furia y la ira se desató, porque ellos habían provocado la ira. Sin embargo, de los que creyeron en la palabra de Jesús, no murió ninguno. Ninguno fue muerto. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Y yo creo que aquí hay una linda reflexión. Una linda reflexión para los que alcancen o los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Así es. Que aun cuando hay una declaración de que este mundo va a ser destruido, el pecado va a ser destruido, no este mundo, el pecado va a ser destruido, los que creamos y los que creemos en la palabra de Jesús, vamos a permanecer. Amén. Vamos a permanecer. Vamos a seguir hablando de esto. En este momento vamos a hacer una pausa musical y regresamos aquí con más de esta, la Escuela Sabática Práctica. Tanta tristeza en el mundo, gente angustiada sin rumbo, tratando de encontrar una luz en algún lugar. Son tantos niños que sufren, que van sin rumbo al andar. No saben lo que es amar, porque no han tenido un hogar. Ya no hay respeto a la vida, ya se ha perdido tanto el amor. El mundo sigue su rumbo, de mal en peor, de mal en peor. Pero no hay que temer, no hay que desfallecer, todo muy pronto pasará. Cristo regresará, Él ya muy cerca está y nos llevará a un mundo de paz, un mundo de amor donde juntos viviremos por la eternidad. Las pruebas
tristeza, porque nuestro Señor muy cerca está. Gracias por permanecer conectado con nosotros aquí en la Escuela Sabática Práctica. Y estamos estudiando la lección número 2 y estuvimos hablando de cuando Jesús llora por Jerusalén, la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Pero hay algo interesante que también ocurrió un poquito antes de la destrucción de Jerusalén y siguió ocurriendo después de la destrucción de Jerusalén. Y es que para los creyentes, los cristianos de esta época, vino sobre ellos una persecución. Claro. Vino una persecución. Y podemos ver en el libro de los Hechos, se nos da algunas evidencias, datos de cómo algunos de los apóstoles fueron perseguidos, inclusive algunos murieron. Muertos, Allí claro. se revela el primero de los que muere es Santiago. Muere Esteban primero. Esteban, sí, pero de los apóstoles me refería. Ok, de los apóstoles. Muere Santiago, pero sí, muere Esteban y otros más también. Así es. Pablo mismo da testimonio de que antes de convertirse lo que hacía era que se metía a la sinagoga, los llevaba arrastrados a las cárceles, los hacía maldecir. La iglesia comenzó a sufrir grandemente. Inclusive Pablo en su conversión, él estaba de camino a perseguir. Perseguir. Cuando revisamos el libro de los Hechos, el mismo pueblo judío y la nación judía persigue a los cristianos, persigue a los apóstoles. Luego esa persecución ahora pasa al imperio. Y después de la destrucción de Jerusalén, siguen siendo perseguidos. Siguen siendo perseguidos. Y esta parte es interesante porque sabemos que en el tiempo del fin, la Biblia también habla de una persecución, pero las persecuciones no son nuevas. Es algo que ha ocurrido en momentos históricos, pero lo que me llama la atención es la lección que podemos aprender de esos que fueron perseguidos. Porque la Biblia nos dice, y el parte del estudio de esta semana, es que mientras estos creyentes eran perseguidos, ellos vivían en misión y servicio. Oscar, ¿qué te dice de esas personas que en medio de la incomodidad, en medio de la crisis, en medio de los conflictos, en medio de la inseguridad, en medio de tener que estar yendo de un lugar hacia otro, ellos no estaban preocupados ni enfocados en su persecución, sino en cómo ellos podían predicar de Jesús, convertir personas para Jesús y servir a otros con el amor de Dios? Wow. Eran personas transformadas. Y vuelvo a hacer alusión al título de nuestra lección. Ya no eran personas que pensaban en ellos mismos. Egoísmo o amor. El carácter de Dios se estaba reproduciendo en ellos. Y aunque están bajo amenaza de muerte, están siendo maltratados, han tenido que dejar sus propiedades y sus cosas, en lo que hay en su mente es cumplir la misión que Dios les ha asignado. Hay una pasión por Jesús tan grande que no se pueden contener. Hay una gran pasión. Hay una parte de una de las lecciones que hemos estudiado que señala que una de las carencias más grandes que el ser humano tiene es no tener propósito. Entiendo que una de las próximas lecciones, no tener propósito. Pero estas personas están siendo perseguidos, maltratados, están huyendo de su ciudad, de su tierra, pero tienen un propósito tan grande en su vida, que es la misión que Dios le ha puesto, que es predicar el evangelio, que es servir, que es extender el reino de Cristo, que ese propósito los hace vivir lleno de pasión, de emoción, a pesar de estar bajo amenaza. Interesante. Rolando, en ningún momento, especialmente en el libro de los Hechos, nosotros encontramos que los que están siendo perseguidos o acusados o encarcelados no tienen ni miedo, ni andan quejándose. Al contrario, allí en el libro de los Hechos oran para que Dios le dé más valor de seguir testificando y el Espíritu Santo vuelve y se derrama sobre ellos. ¿Qué pudiéramos aprender nosotros de esa actitud, de ese enfoque que tuvieron ellos en virtud de lo que dice la Escritura que se va a vivir en el tiempo del fin? Es muy gráfico el libro de los Hechos y uno de los ejemplos que más me gusta es cuando Pablo está en la cárcel y él está allí en la cárcel siendo
Azotado. siendo maltratado injustamente. Sí, pasa 2 años allí, en Cesarea Marítima, allí. Pero en el momento en el que él está, él comienza a cantar. Está hablando del caso, el caso de Filipo. Estamos hablando del caso de Filipo. Sí. Y ahí en ese momento, él está adorando a Dios en ese momento. Wow. Clamando de la presencia del Dios de los cielos para que sea el que se manifiesta en su vida. ¿Por qué? Porque él tenía una relación personal con él, y esa relación personal no dependía del lugar o la circunstancia, sino que dependía de la necesidad que él estaba teniendo en todo momento. Si él estaba afuera en la calle, él necesitaba acudir al Señor. Si estaba adentro en la cárcel, él necesitaba acudir al Señor. Y eso es lo que lo llevaba a poder encontrar la victoria en su vida. No la circunstancia, sino el poder del Dios Todopoderoso. So, esa sería la gran lección que se puede aprender. Exacto. Porque muchas personas a veces hablan de la persecución como un tiempo de miedo y de preocupación y todo lo demás. No, pero la lección y el testimonio que tenemos de estos hombres es que aún en medio de esos momentos, ellos lo que estaban enfocados era en permanecer conectados con Dios, alabar a Dios. Inclusive cuando Pablo, utilizando el mismo ejemplo, está ahí en Cesarea Marítima, allá en el palacio de Herodes, está allá en la cárcel, allá en ese lugar. Dice la Escritura que allí él le predicó a todos los que vinieron a verlo. Nadie de los que pasó por aquel tribunal se quedó sin que Pablo no le predicara. Es interesante porque ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo apresados, estaban bajo circunstancias de muchas necesidades y carencias, pero ellos continuaban enfocados en Dios y enfocados en la misión. No encontramos a Pablo aprovechando el momento cuando llega Agripa para usar la relación para que lo saque de la cárcel. No, es para predicar. Cuando Agripas o Festo o Félix le permiten hablar, él no la usa para hablar en su favor. Dice la historia que predicó con tal vehemencia que Agripa le dice: oye, Pablo, casi me convence a ser cristiano. Por poco me hace cristiano. Porque no desaprovechaban ningún momento para predicar el evangelio, para extender el reino de Cristo. Su corazón había sido transformado, no estaban pendientes en la persecución. Y yo creo que este es un enfoque bien saludable que necesitamos aprovechar la oportunidad y la coyuntura para compartir con las personas que nos están viendo. Porque comúnmente algunas personas han hecho de la persecución como que un tema central, cuando la persecución no es un tema central, es una realidad que se describe que va a ocurrir. Pero lo que debe ser central es que los que han creído en Jesús, los que viven con Jesús, han sido llamados a vivir en misión. Y se vive en misión cuando las cosas van bien y se vive en misión cuando las cosas no van tan bien, pero se vive en misión porque ese es nuestro propósito, ese es nuestro llamado. Y yo creo que en los días que vivimos, si hay algo que nosotros debemos tener claro como iglesia, es que nosotros debemos predicar de ese Jesús que salva. Debemos nosotros invertir nuestra vida en otras personas para que puedan crecer como discípulos de Jesús. O sea, Dios nos ha llamado a que en estos tiempos que nosotros vivimos, si es que estamos convencidos que son tiempos finales, más que nunca en estos tiempos debemos vivir en misión. Oye, acabas de decir una frase de que tú sabes, debemos vivir en misión, que me llama la atención porque Dios quiere usar las circunstancias por las cuales estemos pasando para su honra y su gloria y para que podamos compartir la misión con otras personas. Qué poderoso eso. No importa si tal vez estamos pasando por una enfermedad difícil. No sé si te has encontrado en el caso que llegamos al cuarto de un hospital a llevarle aliento a una persona, a decirle: mira, necesitas confiar en el Señor. Y en lugar de tú darle muchas palabras, lo que sales de ese lugar alentado, porque esa persona fue la que en medio de su prueba, en medio de su persecución, en medio de su enfermedad, te dijo: hey, yo tengo esperanza en Cristo Jesús. Y creo que es el mismo mensaje para mí en este momento, donde Dios me está diciendo: mira, no importa la circunstancia por la cual tú estés pasando, yo quiero usar esa situación para salvarte a ti, pero también para salvar a otras personas que necesitan saber del amor de Cristo Jesús. Oscar, ahí está el apóstol encarcelado. Hay un terremoto. Y el carcelero está a punto de quitarse la vida porque piensa que todos los presos escaparon.
¿Y quién es el que le dice al carcelero que no se quite la vida? Y cómo un momento de cárcel y persecución se convierte en el momento de la conversión de toda una familia. Posiblemente el mismo carcelero que lo azotó, que lo golpeó, Que lo metió en la celda. que lo metió en la celda, le atrapó los pies en el cepo y lo inutilizó allí. Pero Pablo tenía un corazón lleno de Dios, un Tremendo. corazón transformado. Y cuando miro este escenario que estamos describiendo de una iglesia perseguida, maltratada, donde se le quitan sus derechos, me dice a mí, nos dice a nosotros cuál debe ser nuestro estilo de vida en medio del gran conflicto. Nuestro enfoque. Nuestro enfoque. ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Voy a dedicarme como cristiano, como iglesia, como familia, a hablar solo de la persecución y de los eventos que vienen? ¿O me voy a convertir en una entidad de servicio, de amar, de bendecir, de socorrer, de predicar el evangelio? En un misionero de En Dios. un misionero. ¿En qué me voy a enfocar? ¿Dónde voy a gastar mis energías? Wow. Y de hecho, cuando tú vas a la Biblia, Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Pero dijo, vayan y prediquen el evangelio. Vayan, al que tengan hambre, denle de comer. Al que esté huérfano, atiéndanlo. Al que esté en la cárcel, visítenlo. Yo les voy a dar mi espíritu para que vayan en misión. Correcto, le voy a dar mi espíritu para que vayan, para que bendigan, para que lleven el evangelio a todas partes. Jesús, que sabía todos los desastres que vendrían, nos dijo, no, manténganse enfocados en esto. Yo los voy a cuidar. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su salvación está en mis manos y es segura, pero ustedes ocúpense de ser misioneros y de llevar este evangelio. Y sabes que esto, para mí esto es, yo me apasiono mucho particularmente con este tema porque me parece que es importante, que es vital que podamos comprender que en medio de todas las cosas que pueden pasar en el tiempo final, nosotros no vamos a tener control de esas cosas. No. Pablo no tenía control cuando lo persiguieron. Pedro no tuvo control de las persecuciones y las cárceles que tuvo que enfrentar. Y muchos de esos cristianos no tenían control sobre las personas que tomaban decisiones y que los mandaban a las cortes y a las cárceles. Ellos no podían controlar eso, pero había algo que ellos sí podían hacer. Claro. Y era compartir a Jesús. Amén. Era invertir su vida a través del servicio, del amor, para bendecir a otras personas y así revelar el carácter de amor de Dios. Entonces, nosotros como iglesia hoy tenemos que reconocer que hay muchas de estas cosas que han sido profetizadas que sabemos que van a pasar, pero no tenemos control sobre ellas. No. Bueno, a mí me gusta señalar en este punto. Acabamos de pasar una pandemia y están profetizados que vendrán pestilencias, desastres por todas partes. Y esta pandemia me dice, ¿cómo nos manejamos los cristianos ante un mundo sufriendo? Esto es un ensayo, porque lo que está profetizado son plagas, desastres. ¿Estaremos los cristianos pendientes para estar especulando o estaremos pendientes para compartir y llevar a Jesús en medio del dolor? Para aprovechar la oportunidad. Aprovecharla. Y justamente ahí es donde está. Mateo 24, Correcto. Jesús habla de las señales. Sí. Sin embargo, cuando comenzamos a leer esas señales de las que Jesús está hablando y mencionando allí, me doy cuenta que yo no puedo controlar las enfermedades, las guerras, los rumores de guerra. Yo no puedo controlar esas cosas. Pero Jesús dijo, ahí en Mateo 24, y será predicado este evangelio por testimonio y entonces. vendrá. Entonces, Eso ahí sí lo yo podemos. puedo hacer algo. Yo puedo hacer algo. Y es que es vivir en misión. Entonces yo creo que como iglesia nosotros podemos tal vez hacerle un giro a nuestro enfoque. Y nosotros querer decir, ok, en los tiempos que se avecinan, en los tiempos que vivimos, ¿qué le parece si nosotros decidimos vivir en misión, sirviendo y amando a la gente como Jesús lo haría? Así que quiero invitarte a ti, amigo y amiga, que estás conectado con nosotros, a que puedas ser parte de esos que creen en la palabra de Jesús, pero no solamente creen en la palabra de Jesús, sino la viven y la comparten con otros para que otros puedan recibir la esperanza y las buenas noticias de que en Jesús hay perdón, hay restauración y hay un porvenir mejor. Quiero invitarte a que te conviertas hoy en un misionero Amén. de Jesús. ¿Qué te parece, Oscar? Si puedes orar por nosotros en este momento, Claro. pidiendo para que Dios nos ayude a ser embajadores del reino de Dios donde quiera que estemos. Así es, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias. Gracias porque
tu corazón se quebranta por nosotros, por bendecirnos, por redimirnos, por salvarnos. Ayúdanos a responder a ese amor, a entregarte nuestras vidas y también a hacernos parte del cumplimiento de tu misión. Reenfócanos como hijos tuyos, como iglesia, como individuos, como familia. En lugar de enfocarnos en las destrucciones que vienen, ayúdanos a enfocarnos en predicar el Evangelio y en servir a los demás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias por haber estado conectado con nosotros en esta hora. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales y comparte. Comparte si esto ha sido de bendición, compártelo con otros. Nos estaremos viendo la próxima semana aquí en la Escuela Sabática Práctica.